Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto para desentrañar los misterios más suculentos del firmamento de las celebridades. Aquí estoy con la energía a tope, lista para sumergirnos en una saga que promete dejarlos completamente boquiabiertos, un culebrón digno de los mejores guiones de telenovela. Hoy vamos a poner bajo la lupa a dos figuras que, seamos sinceros, nos tienen completamente embelesados, la radiante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Preparen sus palomitas y sus pañuelos, porque el chismecito que les traigo hoy es de alto calibre, un verdadero bombazo informativo. Tenemos en nuestro poder un secreto que Hande, después de mucho meditarlo, ha decidido compartir con Kerem. Un secreto de tal magnitud que su reacción, mis amores, los dejará completamente atónitos, sin aliento. Prepárense para el impacto. Pero antes de lanzarnos de lleno a las profundidades de este drama, permítanme recordarles lo de siempre. Si son amantes del chisme jugoso, de esos que te hacen olvidar la dieta y te pegan a la pantalla, no olviden darle un like a este vídeo. Un simple clic es mi combustible para seguir investigando. Compártanlo con sus amigos, primos, tías, con quien sea que disfrute de un buen salseo, para que nadie se quede fuera de este festín de información. Y lo más importante de todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con los dramas más candentes del momento. Les prometo que no se arrepentirán ni por un segundo de unirse a esta comunidad de chismosos VIP. Ahora sí, dejando atrás los preámbulos y los formalismos, zambullámonos en el corazón de la cuestión, el secreto de Hande y la reacción de Kerem. Durante años todos nosotros hemos especulado, hemos tejido teorías, hemos apostado a ciegas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre estos dos talentos turcos. Su química en pantalla era palpable, casi tangible. Sus miradas robadas, esos fugaces encuentros oculares cargados de significado, se convirtieron en momentos épicos, capturados y analizados hasta la saciedad por los fans más acérrimos. Y por supuesto el rumor de un romance fuera de los sets de grabación se propagó como la pólvora, convirtiéndose en un secreto a voces, un murmullo constante en los mentideros del mundo del espectáculo. Y efectivamente el romance existió. Sí, señores, Hande y Kerem fueron mucho más que compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en las historias de amor, no todo fue un camino de rosas. Hubo altibajos, momentos de pasión desbordante y, lamentablemente, una ruptura que dejó a muchos corazones rotos, a legiones de fans desolados. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Se han concentrado en sus respectivas carreras, evitando, en la medida de lo posible, las preguntas incisivas sobre su pasada relación, las inquisiciones de la prensa rosa ávida de detalles. Pero como reza el adagio popular, el pasado siempre encuentra la manera de regresar, de llamar a la puerta, de recordarnos que no podemos escapar de nuestras propias historias. Y en este caso el pasado se materializó en la forma de un secreto largamente guardado, una confesión que Hande había mantenido bajo llave en lo más profundo de su ser, y que finalmente sintió la necesidad imperiosa de revelar a Kerem. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, mis queridos chismosos. Según fuentes cercanas a Hande, personas de su círculo íntimo que han jurado mantener el anonimato, durante el tiempo que duró su relación con Kerem, Hande se dedicó a escribir un diario personal. Un diario íntimo, un confidente de papel donde plasmó todos sus sentimientos, sus miedos más profundos, sus esperanzas más fervientes y, por supuesto, sus secretos más inconfesables. En este diario Hande vertió su alma, desnudó su corazón y confesó algo que hasta ahora permanecía oculto a todos. Durante un periodo de tiempo específico dentro de su relación con Kerem, se sintió profundamente insegura. Temía con una intensidad que la consumía, que Kerem no se tomara la relación tan en serio como ella. Temía que él considerara el romance como algo meramente pasajero, una simple aventura, un juego sin consecuencias. Esta inseguridad, al parecer, la carcomió por dentro, la atormentó en silencio y la llevó a tomar decisiones que, con la perspectiva que da el tiempo, ahora lamenta profundamente. Y aquí viene la parte aún más impactante, el giro de tuerca que los dejará sin aliento. En el diario Hande también revelaba que en un momento de desesperación y de duda existencial, llegó a considerar seriamente la posibilidad de alejarse de Kerem antes de que él tomara la decisión de dejarla a ella. Llegó a pensar, con una lógica retorcida por el miedo, que si terminaba la relación antes de que Kerem lo hiciera, se ahorraría el dolor, la humillación y la
Vergüenza de ser rechazada, de ser descartada como un juguete roto. Imagínense la magnitud de este secreto. Anne Ercel, la mujer fuerte, independiente y segura que todos conocemos y admiramos, sintiéndose tan vulnerable, tan insegura y tan al borde del abismo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Anne decidió revelar este secreto a Kerem después de tanto tiempo? ¿Qué la impulsó a remover el pasado y a abrir viejas heridas? Según nuestras fuentes, Anne sintió que era absolutamente necesario que Kerem conociera la verdad, que entendiera el porqué de algunas de sus acciones durante la relación, las motivaciones ocultas detrás de ciertos comportamientos que quizás resultaron incomprensibles en su momento. Sentía que para poder cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva, para poder pasar página y mirar hacia el futuro con serenidad, era imprescindible que Kerem supiera lo que realmente pasaba por su mente y por su corazón, las batallas internas que libró en silencio. Y así llegamos al momento crucial, al clímax de nuestra historia, la reacción de Kerem. ¿Cómo reaccionó Kerem Bürsin al enterarse de este impactante secreto, de esta confesión inesperada que lo golpeó como un rayo? Pues bien, mis queridos chismosos, abróchense los cinturones, porque la cosa se pone explosiva. Según nuestras fuentes, la reacción inicial de Kerem fue de pura incredulidad, de un shock absoluto. No podía concebir, no podía asimilar que Anne, la mujer que amaba, la mujer que creía conocer, se hubiera sentido tan insegura, tan vulnerable y tan al borde del colapso. Estaba completamente sorprendido, atónito, de que ella hubiera llegado a considerar la posibilidad de terminar la relación por miedo a ser rechazada, por temor a no ser lo suficientemente buena para él. Después del shock inicial de la incredulidad paralizante, Kerem experimentó una profunda tristeza, una melancolía que lo invadió por completo. Se sintió culpable, responsable de alguna manera, por no haber sido capaz de transmitirle a Anne la seguridad y la confianza que ella necesitaba para sentirse plena y amada en la relación. Se dio cuenta con un dolor punzante de que a pesar de que la amaba profundamente, no había sido capaz de hacerla sentir completamente segura, completamente protegida y completamente valorada. Pero la tristeza no fue la única emoción que Kerem experimentó en ese torbellino de sentimientos. También sintió una profunda admiración por la valentía de Anne al revelar este secreto, al descorrer el velo que ocultaba sus miedos más íntimos. Se dio cuenta de que no era fácil confesar algo tan personal, tan delicado y tan vulnerable, y que Anne lo había hecho porque realmente quería cerrar ese capítulo de su vida de manera honesta y sincera, sin dejar cabos sueltos ni secretos a medias. Y aquí viene el giro inesperado, el plot twist que nadie veía venir. Después de procesar toda la información, de asimilar el impacto de la confesión de Anne, Kerem le agradeció por haber sido tan honesta con él, por haberle confiado sus miedos y sus inseguridades. Le dijo que aunque le dolía profundamente saber que ella se había sentido tan insegura durante su relación, apreciaba enormemente su valentía y su sinceridad. Le dijo que aunque su relación había terminado hacía tiempo, siempre la recordaría con cariño y respeto, que los momentos que compartieron siempre ocuparían un lugar especial en su corazón. Y lo más importante de todo, le dijo que la perdonaba por cualquier cosa que hubiera hecho o dicho en el pasado, por cualquier error que hubiera cometido movida por el miedo o la inseguridad. Imagínense la escena, mis queridos chismosos. Anne y Kerem frente a frente revelando sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos y perdonándose mutuamente por los errores del pasado. Un drama digno de una película de Hollywood, un culebrón turco de esos que te enganchan desde el primer capítulo. Por supuesto, esta revelación ha generado una gran controversia entre los fans de la pareja, entre aquellos que todavía guardan la esperanza de una reconciliación y aquellos que simplemente disfrutan del drama y el salseo. Algunos creen que Anne hizo bien en revelar este secreto, que era necesario para cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva y para poder seguir adelante con su corazón limpio y su conciencia tranquila. Otros, en cambio, creen que Anne no debió haber revivido el pasado, que debió haber mantenido ese secreto para sí misma y evitar así reabrir viejas heridas y generar más dolor innecesario. Pero independientemente de lo que opine cada uno, lo cierto es que esta revelación ha demostrado que Anne y Kerem son dos personas valientes y honestas, dispuestas a enfrentar sus errores del pasado, a asumir sus responsabilidades y a seguir adelante con sus vidas, aprendiendo de sus experiencias y buscando la felicidad en el futuro. Y eso, mis queridos chismosos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este jugoso chaisem. Cito sobre Anne Ercel y Kerem Bürsin, que se hayan entretenido con este drama digno de una telenovela, y que hayan saciado su sed de información y salseo. Para recapitular, hoy descubrimos el secreto que Anne le reveló a Kerem,
sus inseguridades durante su relación, su miedo a ser rechazada y su temor a no ser lo suficientemente buena para él. Vimos cómo la reacción inicial de Kerem fue de incredulidad y tristeza, pero cómo finalmente se transformó en admiración, respeto y perdón. Y vimos cómo esta revelación ha generado una gran controversia entre los fans de la pareja, dividiendo opiniones y encendiendo debates apasionados. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo, por haber compartido este momento conmigo y por formar parte de esta gran comunidad de chismosos VIP. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre toda esta situación. ¿Creen que Hande hizo bien en revelar este secreto? ¿Creen que Kerem reaccionó de la manera correcta? Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por supuesto, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más que no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante de todo, de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con los dramas más calientes del momento. Prometo que tendremos mucho más chisme jugoso para ustedes, muchas más exclusivas, muchas más revelaciones impactantes y muchos más momentos de puro salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos chismosos. No olviden portarse mal y contármelo todo.